Desde 2010, Eusko Ikaskuntza nos acompaña quincenalmente en La Mecánica del Caracol con propuestas a menudo relacionadas con páginas de nuestra historia y con las historias de la vida de personajes que nos resultan de interés. De este modo, a lo largo de los años, hemos ido retratando a personajes históricos de la mano de especialistas que han escrito sus biografías. Hoy, en el espacio con el que inauguramos la 12ª temporada, vamos a hablar de este género literario de la biografía, un género que vive actualmente un momento excelente gracias a la publicación de numerosos libros, pero también del cine y del auge que vive también la televisión. Biografías que nos acercan al conocimiento de figuras del pasado y que pueden servirnos como escuela de vida para el presente. Por lo menos este es el punto de vista de nuestra invitada de hoy, una de las principales especialistas en literatura biográfica en el ámbito hispánico. Es la invitada que nos propone Juan Aguirre, a quien saludamos. En primer lugar, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Muchísimas gracias por invitarme una temporada más de la mano de Eusko Ikaskuntza para participar en La Mecánica del Caracol, y empezamos esta primera entrega del año pues un poco a lo grande, porque tenemos, como bien dices, a una persona que es una grandísima especialista en literatura biográfica, persona de referencia en este género. Se llama Ana Caballé, catedrática de literatura española en la Universidad de Barcelona, donde dirige la unidad de estudios biográficos, y que tiene en sus espaldas una nutridísima producción en la que nos encontramos biografías. Algunas de ellas ya son de auténtica referencia, como las dedicadas a Francisco Umbral, Carmen Laforet o Concepción Arenal. Además, Ana cultiva la crítica literaria, escribe en el suplemento Babelia del diario El País y es presidenta de la Asociación sobre Género y Cultura Clásicas y Modernas, así como presidenta honoraria de la Biography Society, la Sociedad Internacional de Especialistas en el Género. En 2019, Ana obtuvo el Premio Nacional de Historia por la biografía sobre Concepción Arenal, y ahora, este año, ha sido galardonada con el prestigioso Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su último libro. Se titula El saber biográfico, reflexiones de taller, y es una mirada panorámica sobre el género, su evolución y un compendio de experiencias y de enseñanzas tras casi medio siglo investigando y escribiendo biografías, a la vez que reflexionando sobre la técnica de este género. Arratsaldeon, buena tarde, profesora Caballé. Pues muy buenas tardes, Juan Aguirre, y muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Solo decir que ya no soy presidenta de Clásicas y Modernas, después de cumplir con mi mandato, y pues lo dejé en mayo de este año. O sea que ahora me ha sucedido una gestora cultural estupenda que se llama Fátima Allo. Muy bien, anotado esto, añadiré, Ana, que yo creo que cuando ustedes le pregunten ¿cuánto ha tardado en escribir este libro?, usted puede hacer dos respuestas a estas. Una, la funcional, de decir, bueno, lo he escrito durante unos cuantos meses durante el confinamiento, como lo explican en el prólogo. Pero también tiene una respuesta profunda. Usted puede responder, pues he tardado en escribir este libro toda la vida. Porque en realidad es un destilado de todo su aprendizaje, de toda su experiencia como autora, como he dicho antes, como autora, como investigadora, como creadora de biografías. Un género que a muchísimos lectores, lo estaba comentando antes con Eva, pues nos resulta muy atractivo y a ratos muy gozoso, ¿no?, leer cuando caemos con una buena biografía. ¿Cuál es la magia? ¿Qué es la singularidad, la fuerza que tiene este género para resultar tan atractivo? Bueno, yo creo que en parte es el poder que ejerce lo real, ¿no? El hecho de que estemos contando o se esté contando la historia de una vida real que ha sucedido, pues frente, digamos, a las vidas imaginarias, que no digo que no tengan su encanto, por supuesto, pero el hecho de que las cosas hayan sucedido, pues yo creo que le da un plus de significación y también permite establecer, digamos, comparaciones, identificaciones, rechazos en relación a lo que nos cuentan, ¿no? Yo creo que la principal magia es la de, digamos, de la realidad que ofrece pues la biografía, por más que siempre sea pues un trabajo de construcción, una hipótesis sobre una vida, porque claro, contar una vida en su complejidad y en su profundidad es verdaderamente imposible. Sí, de hecho, más allá del simple registro de datos que nos ayudan a contextualizar los diferentes momentos de la vida del personaje, desde el punto de vista de la escritura de biografías, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen autor, una buena autora? ¿Qué recomienda a sus alumnos cuando manifiestan esa vocación hacia el género?
Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. La verdad es que yo creo que la biografía es una vocación que aparece con el tiempo. En realidad a los jóvenes, digamos que la escritura biográfica les abruma un poco, quizá porque también ellos mismos no tienen la suficiente experiencia como para abordar la escritura de una vida, ¿no? O sea que a mí me cuesta encontrar, digamos, vocaciones entre los jóvenes, no para la lectura y el interés, eso por supuesto, pero para la investigación biográfica es más difícil. ¿Qué se necesita? Yo creo que, como para todos los trabajos en esta vida, pues vocación, interés, curiosidad, o sea, que te guste lo que haces. Y luego yo creo que lo fundamental es empaparte del personaje del que vas a trabajar, es decir, que la biografía no puedes ponerte a escribir de inmediato, sino que primero tienes que dejar pues que el personaje, digamos, te vaya entrando, lo vayas comprendiendo. Y para mí el clic que me hace pensar que ya estoy en condiciones de abordar la escritura es cuando ya puedo intuir un poco las reacciones, ¿no? Hace esto, hace A y reaccionará B, ¿no? Entonces me doy cuenta de que ya lo estoy conociendo. Uh-huh. Se dice, y usted en el libro ya trata este tema de que la biografía es un género moral en cuanto a que nos hace ponernos ante una persona que responde a las circunstancias y a su entorno, a las demás personas, y por tanto manifiesta su posición, su etos ante la vida. Entonces, dado esto, Ana, una biografía debe o puede en todo caso ser neutral, aséptica, o es lícito, es normal, incluso es deseable que el autor aplique un juicio ético o personal sobre su personaje. Y se lo voy a preguntar de una forma igual, si me lo permite, más personal. ¿Usted cómo afrontaría, si es que alguna vez no lo ha hecho ya, la biografía de un personaje que, al margen de una gran trascendencia histórica, sostuviera opiniones o actitudes que a usted le resultaran rechazables? O sea, ¿dónde empieza y dónde acaba ese ejercicio de empatía entre el biógrafo hacia su biografiado? Bueno, aquí me gustaría comentar un par de cosas. La primera, que yo aprendí mucho escribiendo la biografía de Umbral, porque empecé, digamos, con una gran curiosidad por el personaje, y a medida que iba leyendo y profundizando en su obra, pues la verdad es que muchas de las cosas de Umbral, por ejemplo, la relación con las mujeres, los comentarios que hace sumamente vejatorios en algunos de sus libros, me fueron resultando muy antipáticos, y yo creo que lo reflejo en un capítulo del libro, del que me arrepiento en parte, porque creo que la biografía no debe, o sea, el biógrafo, biógrafa, no debe intervenir moralmente en el juicio, ¿no?, de las decisiones tomadas por otra persona, sino dejar que el lector o la lectora se dé cuenta y por tanto se forme su propio criterio. Y en este sentido, digamos que yo también me he corregido con el tiempo, pero y me parece un buen modelo lo que ha ido gestando la escuela biográfica alemana, que de pronto se encuentra con la necesidad de biografiar pues a todas las figuras importantes del nazismo, ¿no? Tiene que hacerlo. Y entonces ellos hablan de aplicar una especie de empatía fría hacia el personaje. Es decir, si haces la biografía de Hitler, no puedes estar todo el rato diciendo que es una mala persona, tienes que intentar, digamos, acceder al personaje desde dentro de él, pero desde luego mantener una neutralidad absoluta en relación a las decisiones que toma, ¿no? Entonces, bueno, esa neutralidad es muy difícil, como ocurre en cualquier circunstancia de la vida. Nos cuesta mucho ser neutrales, pero creo que es una posición metodológicamente pues correcta. Uh-huh. La obra que dio vida o camino, que inició el camino de este género, es Vidas Paralelas, una colección de biografías escritas hacia el año 100 de nuestra era por el escritor grecorromano Plutarco. Afirma usted que solo recientemente, a la luz de la crisis política en Cataluña, ha dado con la clave de esta obra. Y ahora sería interesante saber qué tiene que ver Vidas Paralelas de Plutarco con la Cataluña del siglo XXI.
Pues sí, la verdad es que, en fin, bastante, porque yo no entendía muy bien por qué Plutarco de pronto se decide a escribir pues la biografía de un griego y de un romano que tengan una afinidad, ¿no? Demóstenes y Cicerón, pues Alejandro y Julio César, etcétera, etcétera. Y creía que era un aspecto únicamente pues de reflexión, de voluntad de buscar en dos personalidades, digamos, profesionalmente afines, pues, en fin, cualidades y defectos, ¿no? Pero claro, después comprendí que cuando Plutarco escribe el libro, Grecia, digamos que ya ha sido absorbida o fagocitada por el Imperio Romano, pero los griegos continúan sintiéndose como superiores a los romanos en cultura, en logos, en tantas cosas, y por tanto tienen una relación, digamos, de muy compleja en relación a los romanos. Los romanos les dominan, pero ellos se sienten superiores, y de alguna manera creo que Plutarco intenta mediar, digamos, en esa situación tan difícil de sus compatriotas griegos, mostrando a los griegos que los romanos tienen sus valores, sus cualidades, y que han dado personalidades tan interesantes como las que había dado el mundo griego, y al mismo tiempo a los romanos hacerles ver el interés, digamos, desde todos los puntos de vista que ofrecía el mundo griego. Entonces, en ese sentido, Plutarco intenta mediar entre los dos mundos buscando puntos de encuentro, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustaría mucho que eso ocurriera también en nuestro mundo. Muy interesante este paralelismo también, ¿no? De vidas paralelas. Ya que hemos aterrizado aquí en nuestro contexto hispano, Ana, que yo quisiera recordar en este momento que la biografía se consideraba aquí un género importado, y además no se le dio de escaso valor ni tuvo gran arraigo hasta muy tardíamente. Y es otro punto muy interesante que usted toca en el libro, en el que dice que la razón podría estar en el freno que supuso la Contrarreforma y las consecuencias que tuvo posteriormente para el desarrollo de una conciencia de lo individual. Sí, efectivamente, ya sé que es un poco cansino que estemos siempre dando la culpa o la responsabilidad a la contrarreforma de todos los males que nos ocurren, pero ciertamente si pensamos que en el siglo XVI España da, digamos, la cultura hispánica del momento, no España, la cultura hispánica del momento tiene figuras tan relevantes como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, que digamos que son maestros en la nueva, digamos, génesis y formación del individuo moderno, ¿no? Y se atreven, sobre todo Teresa de Jesús, pues es la mujer, digamos, más atrevida de su tiempo en cuanto a la descripción de sus procesos espirituales. Y toda esa tradición, pensemos en el Lazarillo, en fin, tanta literatura, digamos, autobiográfica que se produce en el Renacimiento y de pronto se corta en seco. Entonces, claro, ¿por qué se corta en seco? Porque la Contrarreforma impide, digamos, el análisis del yo, en la medida en que, claro, quien se atreve a escribir una historia diciendo que sus padres son conversos o lo son sus abuelos, es decir, es la historia del individuo queda amputada, tiene que someterse, digamos, a un dogma ultra, digamos, católico, de cristiano viejo, y claro, eso impide, sobre todo en España, donde el converso o el cristiano nuevo era el que estaba, digamos, en mejores condiciones para hablar o, digamos, plantearse la cultura en unos términos más abiertos y más plurales, ¿no? Culturalmente, por la triple tradición castellana. Entonces yo creo que eso, claro, eso ocurre segunda mitad del siglo XVI, XVII, XVIII, en el XIX empiezan a aparecer pues algunas biografías, pero ¿qué ocurre en la biografía? Como se evita, digamos, el compromiso del individuo, la biografía se carga de erudición, de datos, y eso hace que el lector español pues, digamos, rechace durante mucho tiempo la biografía escrita en España, porque la encuentra excesivamente
erudita, y en cambio, bueno, yo defiendo mucho pues la biografía como escritura, como necesidad de levantar el edificio de una vida, ¿no? Evidentemente tienes que tener datos y tienes que conocer lo que ha ocurrido, pero tienes que construir con aquello una personalidad. Bueno, no sé si contesto a tu pregunta, Juan. Sí, perfectamente, y además enlaza precisamente con lo que le quería comentar ahora mismo Eva respecto a la vida de Samuel Johnson, ¿verdad? Lo siento, pero tenemos que ir un poquito más deprisa. Es que no Vale. Vamos un poquito más tarde de lo previsto, Ana. Entonces Venga. voy a pasar, si no te parece, Juan, a la siguiente pregunta. Venga, como tú veas. Que si no, no llegamos. Venga. Toda biografía, Ana, es una especie de mirada en el retrovisor que busca comprender el presente a través del pasado. Pero esto se puede utilizar de forma aviesa, ¿no? Convirtiendo la biografía en una herramienta al servicio de determinados poderes e intereses. Esto fue frecuente durante la dictadura franquista, tampoco es especialmente desconocido en nuestra actualidad. ¿Es un mal inevitable o se puede intentar trabajar para que no suceda? Evidentemente me quedo con la segunda opción que plantea Eva, pero de alguna manera también es inevitable. Es decir, en la medida en que la biografía es una herramienta que de algún modo te obliga a reflexionar sobre otra vida, pues los intereses políticos o culturales o, en fin, unos intereses determinados, es muy fácil que se filtren, ¿no? Tanto en la elección del personaje, que es lo que ocurre en el franquismo. El franquismo elige solo biografías convenientes a su propio relato nacional católico, ¿no? Los reyes católicos, Felipe II, el cardenal Cisneros, Genoveva de Brabante, en fin, personajes que encajan con su propio discurso, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, lo mejor pues es que los lectores, que la sociedad disponga de la mayor pluralidad, a la hora de conocer los personajes tanto de su tiempo como del pasado. Y no podemos acabar esta conversación, Ana, sin hacer referencia a la importancia que tienen en los últimos tiempos las biografías en torno a mujeres, vidas de mujeres, en las cuales usted ha trabajado especialmente, ¿no? ¿Qué nos dice el saber biográfico sobre esta marginación que ha durado siglos? Pues que las mujeres tenemos una verdadera necesidad de conocer nuestro pasado, es decir, conocer el pasado en una clave femenina. La pregunta, digamos, que late es ¿dónde están las mujeres, no? ¿Dónde han estado en el pasado? Entonces yo creo que esta es una de las líneas, digamos, más estimulantes y más motivadoras que en este momento tiene digamos, la biografía, ¿no? Y la investigación biográfica, el recuperar, el rescatar pues la memoria de las mujeres, que no es fácil porque las mujeres en el pasado normalmente dejaron pocas huellas, ¿no? De su paso por la vida, y entonces ahí pues es difícil recuperar la información. Pero bueno, yo creo que esta es la línea del feminismo ahora más consolidada. Y para concluir, Ana, ¿qué nos puede aportar esta cultura a la que nos habla de las biografías de grandes personajes en esta época de crisis de las humanidades y de hiperinflación tecnológica? Pues yo creo que la biografía, en la medida en que, digamos, la vida humana es muy opaca, incluso para nosotros mismos, pues la biografía es una herramienta de reflexión y de conocimiento. Yo creo que, en fin, en la medida en que conociendo otras vidas, pues eso te puede ayudar a conocer la tuya, pues creo que en ese sentido es un conocimiento que le puede aportar al individuo, hombres y mujeres, pues digamos, en fin, una posibilidad de reflexión muy interesante. Y por otra parte, no sé, creo que nuestra sociedad también está a falta de liderazgos, ¿no? Es decir, hay una voluntad, digamos, de uniformizarlo todo, y la biografía, de alguna manera, rescata las individualidades poderosas, porque, bueno, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero no somos iguales. Hay personalidades muy descollantes que han cambiado la historia de la humanidad. Entonces yo creo que reconocer la grandeza de determinadas personalidades, pues es, en fin, es un derecho moral que nos obliga a todos.
El poder de lo real frente a historias imaginarias, ya nos lo comentaba nuestra invitada al principio de esta charla. Juan, ¿recordamos el título de la obra que estamos presentando? Este libro se titula El saber biográfico, reflexiones de taller, de Ana Caballé, Premio Internacional de Investigación Jovellanos 2021 y que ha sido publicado por las ediciones Nobel. Ana Caballé, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana.